Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor, honrando los tres poderosos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través de ¿quién? Del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué dice el versículo 2? Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Qué dice el 4? Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. ¿Y el 6 qué dice? Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido. Amén. Puede tomar asiento, gloria a Dios. Y quiero que le preste mucha atención, hermano, a la palabra del Señor. Esto, hermano, le va a edificar, pero en gran manera. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando usted lee Éxodo, hermano, Éxodo significa salida. Amén. Uno de los significados es salida. Cuando usted y yo empezamos a leer este libro, hermano, habla de la salida de Egipto, del pueblo de Israel, de Egipto, amén, de casa de servidumbre, de casa de cautiverio. Usted y yo hemos escuchado, hemos visto, hermano, en Semana Santa las películas de Moisés, cuando son muy famosas, ¿cierto que sí? Y yo creo que no ha habido en lugar en la tierra, hermano, donde no conozcan a Moisés. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que Dios, usted conoce la historia. Dios, hermano, nace un niño en un hogar de una familia levita. La mamá de Moisés, ¿alguien sabe cómo se llama la mamá de Moisés? Jocabet. Se llama Jocabet, hermano, y tienen un niño y le colocan, no le colocan, tienen un niño. Y resulta que había un edicto que decía que tenía que morir todos los niños de los hebreos, solamente dejaban a las mujeres. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Ellos vieron ese niño tan bonito que cogieron y la mamá le hizo una arquilla, la calafateó, la Biblia especifica todo lo que él hizo, lo que la mamá hizo, y lo tiró por el río Nilo. Cuando usted tiene, hermano, propósito, usted van a suceder cosas sobrenaturales en su vida. Hermano, el río Nilo es un río donde hay mucho cocodrilo. Un cocodrilo ve una arquilla de esas con un bebé, tranquilamente se lo había podido comer. Amén. El Señor va a permitir cosas locas, cosas extraordinarias para que la persona que, hermano, Dios escogió no le pase, no perezca. Por eso el diablo intentó matarte en el vientre de tu madre. El diablo intentó, hermano, dañarte, matarte, accidentarte. Pero, hermano, usted hoy está aquí porque Dios tiene propósito con usted. Amén, 3 no más. Hermano, el diablo ha querido hacer 1001 cosas con usted y conmigo, pero no ha podido. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Diga: yo tengo propósito. Pero yo quiero que lo diga como con convicción, como que las cree. Diga: yo tengo propósito. Amén. Entonces, hermano, Dios va a permitir que la gente haga cosas como raras, como la hija del faraón, hermano, vaya a bañarse al río Nilo, un río sucio, cuando ella tiene, hermano, agua limpia y tiene una piscina en la casa. Amén. Dice que la hija estaba en el patio de la casa bañándose en el río Nilo. Imagínense, una princesa, la hija del faraón. Amén. Y también, hermano, Dios va a permitir que el niño, mire, el niño lo tenían escondido. El niño lo tenían escondido allí. Cuando llegaban a revisar, el niño no lloraba. Pero cuando la hija del faraón destapa el arca, la arquilla, dice la Biblia que el niño lloró. Hay que saber cuándo llorar.
Hay que saber cuándo humillarse, hermano. Porque hay gente que llora cuando no debe llorar y se queda serio y no se humilla cuando se debe de humillar. Amén. Sí, porque un bebé, hermano, imagínese, ¿cómo va a ocultar usted un bebé? Es muy duro, ¿cierto que sí? Entonces dice la Biblia que apenas abrió el arca ella lloró. Entonces la hija del faraón, hermano, lo quiso atesorar, lo quiso. Y había una niña, y la hermana de él, hermano, se fue siguiendo y se le acercó y le dijo, metió la cucharada. No, yo conozco una hebrea para que lo cuide. Y lo cuidó fue la misma mamá. Amén. Y ya todos conocemos la historia de Moisés. Ahí se la estoy contando más o menos por encima, hermano. Y Moisés duró 40 años en Egipto, hermano, profesionalizándose, aprendiendo, estudiando. Porque, hermano, a veces Egipto prepara muy bien las personas. El mundo prepara y veces muy bien la gente. Y llegan preparadas a la vida cristiana, y eso es muy poderoso. Porque cuando la persona estudia en una universidad, aprende buenas cosas, buenos modales, se prepara, hermano, eso es muy bueno. Amén. Aunque también prepara para cosas malas, ¿no? Pero en este caso, en Moisés, él aprendió muchas cosas. Y dice la palabra del Señor que, hermano, él cogió y mató a un egipcio. Un día estaban peleando dos hermanos y ¿qué pasó? Mató a un egipcio porque lo mató y lo enterró bajo la arena. Quedó con ese muerto enterrado allí, hermano, y eso le cobró factura mucho después. Cuando estemos hablando sobre lo de guerra espiritual, vamos a hablar sobre ese tema, porque mucha gente todavía tiene el egipcio enterrado. ¿Qué pasó? ¿Sí? Y eso los persigue toda la vida, hermano. Tienen el pecado allí oculto y no lo han desenterrado. Andan con el egipcio enterrado. No han confesado ese pecado. No han salido de esa situación y andan con el egipcio enterrado. Amén, oculto. Él sale huyendo de Egipto. ¿Y qué pasa, hermano? Él sale como fugitivo. Si a Moisés le hubieran pedido el pasaporte o el pasado judicial, perdón, que se pedía antes, lo habían podido meter preso porque era un fugitivo. Amén. Él sale corriendo, hermano, sale huyendo y se va, hermano, para donde Madián, para Madián, y encuentra allí la mujer, la encuentra, la defiende. Usted sabe que ellos estaban tratando de sacar agua a las doncellas y él la defiende y todos conocen la historia, ¿cierto? Entonces dice la palabra del Señor que él ya tiene la mujer, la hija de Jetro, su suegro, ya tiene hijas, ya tiene hijos y tiene ovejas. Pero algo que me llama la atención, hermano, es de que nada es de Moisés, nada le pertenece, ni el monte donde estaba. Porque dice que las ovejas eran ¿de quién? De Jetro. Moisés no tenía nada, tenía 80 años, ya habían transcurrido otros 40 años, tenía 80 años, hermano, y él no había perdido de pronto la esperanza. Y ya le voy a decir por qué. Antes de ir a ese punto, quiero que usted y yo entremos en este punto, porque usted y yo hemos sido creados con un propósito, hermano, con un llamado. Y muchos cristianos hoy en día piensan que ya se les pasó el tiempo, la edad, porque hicieron algo malo en el pasado. Hay gente que dice, no, ya tengo 80 años, no, ya la vida se me pasó, ya tengo mis hijos, ya están grandes, tengo nietos, ya tengo mi trabajo, y piensan que en el Señor no pueden lograr nada. Diga conmigo, no, eso no es así, hermano. Entonces, hermano, el Señor no se ha olvidado de ti. Porque muchas personas nos dijeron, y eso le quedó taladrado en la cabeza a muchas personas, hermano, les dijeron, si usted queda embarazada, mete las patas y se le dañó la vida. ¿Cuántas mujeres le dijeron eso? ¿Cierto que? A todas, dice la hermana. ¿Cierto que sí? Usted después de que se embaraza, mija, se le daña la vida. ¿Cierto que esa era como una frase célebre dicha por una autoridad? ¿Y qué pasó con el tiempo? Quedó embarazada la niña, la muchacha o la jovencita. ¿Y qué pasó? El diablo dijo, amén, le colocó un sello, se le dañó la vida. En la serie de guerra espiritual vamos a hablar mucho de eso, hermano. Amén. Porque son maldiciones, son cosas. Vean eso, usted se va a quedar bruto por eso. Usted es igualito a su papá, usted no va a conseguir nada. Pero eso lo dejamos para otro día. Amén. Entonces, personas que quedaron con eso, con el pasado, y ¿sabe qué? El pasado los está amarrando. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, dejando todo lo que queda atrás, prosigo
a la meta del premio del supremo llamamiento. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Pero algo que me llamó la atención de Moisés es que Moisés, hermano, dice la palabra del Señor que él llevaba las ovejas al desierto, hermano. Y cuando vemos, si usted estudia el monte Oreb, eso queda como en el corazón del desierto, en el centro del desierto, en medio de la nada. Amén. Entonces, para llegar Moisés a la zarza, él tiene que pasar por lugares, hermano, por dos lugares, por el corazón del desierto y después llega al monte Oreb. Amén. ¿Por qué, hermano, a esos dos lugares? Él pasa por el desierto. Moisés ya estaba en el desierto, pero para llegar a tener el encuentro con la presencia del Señor hay que entrar al corazón del desierto. ¿Por qué? Porque Dios habla en el desierto. A Dios le encanta hablar es en los desiertos, hermano. A Él le encanta hablar en los desiertos. Y todos tenemos que pasar por ellos. No, pastor, yo no me voy a atar con esas palabras. No, debemos. Si queremos, hermano, tener un llamado de parte de Dios, si queremos, hermano, cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que pasar por el desierto. Esto es un proceso el que hizo Moisés. Amén. Muchos se quedan en el camino, pero diga, yo no. Dígale que tiene a su lado, vamos a pasar. Amén. Entonces llegó al monte Oreb, al monte de Dios. Y uno de los engaños del diablo, hermano, es decirle que no, es que en el desierto son muy duros. No, es que yo estoy en la mala. Es que no, es que yo no encuentro salida. Resulta que el diablo le hace creer que estás solo. Mentiras, estás con Dios en el desierto. La Biblia dice que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Hermano, no importa si es el desierto, lo que importa es la compañía, ¿cierto? Y muchas personas piensan que están solos. Muchas personas que están solos allí en su cuarto, en el problema. Hermano, no, Dios está ahí en medio del problema con usted. Pastor, deme Biblia. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuántos dio Nabucodonosor dentro del horno? 4. Y no eran 3 los que habían metido. Entonces, ¿cuál sería el cuarto? Tenía como forma de hijo de Dios. ¿Quién era? Hermano, el cordero inmolado. Dios está en medio del problema con usted. Dios no te ha abandonado. Dios está contigo. No es que Dios se quedó en el cielo allá cruzando la pierna y vamos a ver que este pasa el desierto ahora que me llega a mí. Cánteme 3 alabanzas, 2 Padre Nuestros y ahí sí lo voy a escuchar. No, ese es un Dios arrogante, ese no es el Dios de nosotros. ¿El suyo tampoco? No, ese Dios no tampoco es suyo, ¿cierto que no? Entonces el diablo quiere decirte, vean eso, ¿dónde está su Dios? Usted está solo, usted está sola. No, pues mejor haga esto, mejor métase en esto. ¿Qué va a volver a esa iglesia, ese pastor tan gritón que lo mantiene regañando? El diablo es muy astuto, hermano, y sutil. O no, venga para acá, o vaya esto, haga lo otro, vaya aquí, vaya allá. Diga conmigo, no. Dios está contigo, amén. Ahora me impacta, hermano, que Dios llama la atención de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, mire, Dios coloca como carnadas y Dios coloca zarzas para llamar nuestra atención. Amén. Lo veo como muy callado. Miren, hermanos, Dios hace cosas para llamar nuestra atención. Lo que pasa es que el hombre, Dios, si usted ve la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios siempre llamando y acercándose al hombre, pero el hombre no se acerca a Dios muchas veces. Siempre coloca zarza. Esa zarza es una persona que te dice en la calle, mira, Dios te ama, te pasa un tratado. O usted va por la calle y Dios te habla, hermano, te manda carticas. Yo cuando iba jalando una carreta con armarios, cuando vendía armarios, hermano, yo tenía un problema, estaba desanimado. Cuando yo levanto mi cabeza y veo un mural que dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Apláudele al Señor, hermano. Y eso levantaba mi cabeza, hermano. Eso me levantaba la cabeza, me levantaba el ánimo. Dios le manda carticas. Dios nos habla, hermano, de una y otra forma. La Biblia dice, Dios habiendo hablado de muchas y muchas maneras. ¿Se han leído en Hebreos? Pero a veces nosotros, hermanos, nos hacemos a un lado y Dios manda muchas zarzas. Dios manda muchas maneras para que usted y yo nos acerquemos a Él. Porque este mundo no deja sino sufrimiento, tristeza, hermano. El mundo no deja sino cosas malas. Goteritas de felicidad, pero no deja nada más. Hoy en qué día piensa la gente en buscar dinero, una buena mujer, solamente la rumba, esto y lo otro y ya, ¿y qué más?
Y cada vez se va destruyendo más la vida. Y cuando menos piense, se le pasó la juventud y viene el problema más tremendo. Como dice Eclesiastés, alégrate joven en tu juventud y tome placer en los días de tu adolescencia. Pero recuerda que sobre todo esto Dios te demandará. O sea, usted y yo podemos disfrutar lo que queramos. No hay, hermano, estorbo para nada. Usted puede disfrutar, usted puede hacer lo que quiera, pero va a llegar un día en que Dios nos va a juzgar por lo que hicimos. Amén. Por eso usted y yo tenemos que alegrarnos en la juventud, pero con el Señor. Entonces, hermano Moisés, Dios, hermano, enciende una zarza. Hay una zarza ardiendo en el desierto. Y eso es normal, en los desiertos es normal que una zarza se prenda por el calor. Ahora, pastor, ¿qué es una zarza? Vamos a hablarlo en un idioma, hermano, más colombiano. Una zarza es una chamisa. Es una chamisa. Y me impacta que Dios utiliza una chamisa. No utilizó la rosa de Sarón, no utilizó la orquídea, sino que utilizó una chamisa, hermano, para llenarla de su presencia, para estar en su presencia, el fuego. Y eso es lo que va a hacer Dios contigo. Para el mundo es insignificante, para el mundo usted de pronto no ha tenido valor, pero el Señor te va a usar y va a depositar su presencia en usted. Pero yo no lo veo contento. Amén. Ese problema no te va a consumir. Ese problema, hermano, no te va a consumir. Esa deuda no te va a consumir. Esa enfermedad no te va a consumir. Amén. Entonces, hermano, Dios escoge lo más vil, lo más menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Es más, se me olvidó, el Señor me había dicho que buscara la cita, pero en Isaías dice que en él no hay nada, no había nada, hermano, deseable. Si alguien me ayuda con esa cita, por favor. Se me olvidó. En Isaías, que él no era para nada, hermano, deseable, no era para nada atractivo. ¿Quién lo puede leer fuerte, por favor? ¿Isaías qué? 53:2. Gracias. Miren, hermanos, a veces las cosas de Dios no son tan atractivas. A veces el buscar la presencia de Dios no es tan atractivo. A veces el buscarlo, el venir al culto no es tan atractivo. Dice la Biblia que, hermano, no hay atractivo en él. Al principio muchas personas que no lo conocen, no conocen su presencia, hermano, no hay atractivo para él. La gente como que le da pereza ir al culto, no hay atractivo. Pero cuando usted empieza a obligar su alma a buscar y adorar a Dios, las cosas van a empezar a cambiar. Las cosas van a empezar a cambiar. Amén. Van a cambiar. Entonces la Biblia dice que Él escogió lo más vil y menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios. ¿Cierto que sí? Dios escoge lo más vil, lo más menospreciado, para avergonzar a los sabios. ¿Cómo así, pastor? Una vez me dijo el Señor, mire, ¿por qué? Porque es que muchas veces los cultos, hermano, en semana no son tan atractivos. Él escoge a veces los cultos donde vienen 2 o 3 personas para derramar también su gloria. Porque no es, hermano, el atractivo de muchas personas, pero es ahí donde Dios le gusta hablar a veces. Lo que la gente menosprecia es donde Dios más lo aprecia. Yo empecé a enseñar eso, hermano, en otra iglesia. Y empezó la gente a ir a los ayunos. Empezó, hermano, ¿y qué pasó? El Señor empezó a ir hablando, a hablar en los ayunos, a hablar, porque la Biblia dice en Hechos que ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo. En los momentos de oración, en los momentos de adoración, en los momentos de alabanza, es donde el Señor reparte ministerios, donde el Señor habla. Entonces la gente a veces menosprecia, hermano. Piensan que es como un relleno, ¿no? La oración y la adoración es un relleno. No, yo digo que esos son los tiempos más importantes. Porque ahí donde usted se conecta con Dios, usted viene y le dice: Padre, yo te doy gracias, he venido a agradecerte porque me has dado una semana más de vida, Señor. Por eso te doy gracias, te adoro. Gracias por mi familia. Padre, yo te doy gracias porque a pesar de mi infidelidad, de mis errores, tú me tienes de pie.
Eso es adoración. Y eso sube como olor fragante al trono de la gracia. Recuerde que tu oración Dios la olfatea. Dios la escucha. Deme Biblia, pastor, Apocalipsis 8, lo lee en su casa. Hay un ángel asignado para perfumar tu oración. Dice que vio, hermano, que vio un ángel que tenía mucho incienso para añadírselo a las oraciones de los santos, o sea, suya y mía. Y se las lleva ante el Padre. Y cuando es aceptada esa oración, dice que la manda otra vez de regreso con truenos y relámpagos y fuego. O sea, viene la respuesta. La otra vez enseñábamos sobre eso, hermano, de que cuando usted está guardado para el Señor, usted empieza, o Dios identifica una intención de querer hacer bien las cosas, hermano, y usted empieza a adorar, empieza a orarle al Señor. Esa oración, ese ángel que tiene la asignación de perfumar tu oración, la va a perfumar y Dios la va a oler. Y va a traer la respuesta. Porque Dios olfatea, escucha y ve tu oración. Por eso hay oraciones que suenan muy bonitas, pero no llegan al trono de la gracia porque no tienen incienso. Pero yo ya prediqué sobre eso. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que Dios escoge lo menospreciado. Amén. Porque Dios siempre quiere llamar tu atención. Y va a usar cualquier cosa, hermano. Lo curioso es que la gente a veces de allá afuera no entiende que Dios, hermano, está en lo insignificante. El Dios de las grandes cosas también es el Dios de las cosas pequeñas. Amén. Ese es el Dios al que seguimos. Ahora leamos el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Dice: viendo Jehová que él iba a ver, léalo, ¿qué dice? Pero no los oigo. Lea el versículo 4, ¿qué dice? Entonces, entendiendo esto, mire, dice la palabra del Señor que viendo Jehová que él se acercó a ver, ¿qué hizo Dios? Lo llamó de en medio de la zarza. O sea que Dios, ¿a quien llama? Al quien muestra interés de acercarse a su presencia. Dios no va a llamar a alguien que no tenga una intención de buscarlo, hermano, de acercarse a él. Dios no le va a revelar el propósito, me estoy adelantando, a alguien que no se acerque, no tenga ese deseo de querer ver. ¿Por qué? Porque es que, hermano, en el desierto es común que las zarzas se prendan por el calor. Y Moisés llevaba ya 40 años en el desierto, tenía 80 años y 40 años de experiencia, llevando todos los días las ovejas al desierto. ¿Para qué? Hermano, para pastarlas. Pero dice la Biblia que él vio una zarza ardiendo, eso era común. Pero él veía que esa zarza no se consumía, eso ya no era común. ¿Qué hizo él? Yo me imagino, hermano, soñemos un poquito, imaginémonos. Hermano, un pastor no va a estar todas las 24 horas ahí esperando, parado. ¿Cómo debía haber estado Moisés? Sentado, ¿cierto? Sentado esperando. Y él vio esa grande visión. Él dice: iré a ver esta grande visión. Y le tuvo que pararse, salir de su zona de confort y acercarse para ir a ver. Hermano, se levantan, uy, no, qué pereza. Se bañan, se visten, uy, no, qué pereza meter la llave del carro e ir hasta la iglesia. Los que se esfuerzan, esos son los que van a hacer, hermano. Los que se acercan a Dios son los que van a recibir el llamado y les va a ser revelado el propósito. Pero la gente que le muestra más disposición a las cosas del mundo que a las de Dios, van a nacer, crecer, alimentarse, reproducirse y van a morir como una persona común y corriente. Pero menos mal que usted y yo no, ¿cierto que no? Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que él se levantó y se acercó, hermano. ¿Qué me quiere decir, pastor? Que Dios, hermano, le habla y le revela el propósito al que tiene interés. Amén. Entonces Dios ha utilizado muchas cosas, hermano, y ha hablado de muchas maneras. Y la gente, como tiene el corazón endurecido, no atiende al llamado de Dios. Hay personas, hermano, que se les ha predicado: mira, arrepentirte, hoy puede ser tu último día. Cuando le llega, hermano, el momento, le puede dar un infarto o un carro, cualquier cosa, hermano. La gente se aterra de que le llegó la muerte a alguien. No, aterrémonos de estar vivos.
Usted cuando mira médicamente, hermano, el cuerpo humano, es un milagro usted despertarse. Eso es un milagro. Porque, hermano, un coágulo de sangre y se acabó, pasamos al otro lado. ¿Y cómo nos vamos a presentar delante de un Dios vivo? Pastor, no me diga eso que me da miedo. No, hermano, es una realidad. Nadie tiene comprada la vida. Cualquier momento. Amén. Entonces, hermano, la gente ha endurecido el corazón, no se acerca a Dios, a lo que Dios le está diciendo. Y hay mucha gente frustrada, hermano. Mire, Moisés llevaba 40 años, ya tenía 80 años. ¿Sabe qué me llamó la atención de Moisés? De que Moisés, hermano, no se rindió. ¿Por qué, pastor? ¿Sabe por qué le gustó Dios a Moisés? Porque a pesar de 80 años de no tener nada, hermano, porque ni las ovejas eran de él, ni el monte era de él, nada era de él, todo era del suegro. Pastor, entonces yo me le puedo aplanchigar al suegro, a la pensión de mi suegro, 80 años. Oiga, son bíblicos, ¿no? Tremendo. Pastor, ore por mi niño, que mi niño. ¿Y cuántos años tiene tu niño? 45. Ese no es un niño, eso es un hombre hecho y derecho ya. Amén. Entonces, hermano, ¿qué pasó? Lo primero que le llama la atención a Dios de Moisés es que él se acerca a ver esa grande visión. Ahí Dios le habla. Si yo muestro interés por las cosas de Dios y me acerco, ¿qué va a pasar? Dios me va a hablar. Ahora, lo segundo que Dios hace es mostrarle el propósito. Amén. Dígale que tiene a su lado, acércate. ¿Sí o no? Entonces Moisés fue curioso. Moisés siempre fue curioso, 40 años esperando. Yo me imagino a Jocabed, a su mamá, diciéndole: mi hijo, usted es de los hebreos, pero yo hice esto. ¿Usted creerá que la mamá no le contaría? Claro, tuvo que haberle contado, porque dijo a sus hermanos. Él ya sabía que era un hebreo. Amén. Él era un hebreo, hermano. ¿Y qué pasó? La mamá le había enseñado todo, la liturgia, le enseñó todo, porque si ella lo crió, ella crió a Moisés. Él estaba esperando ese momento. Hermano, ya tenía 80 años y no le había pasado el momento, no le había llegado la visitación del cielo. Muchas personas le han hablado: usted tiene un Dios poderoso, y han dicho amén, amén, pero empiezan amén, y pasan los años amén, y pasan los amén. Y yo conozco a esas personas, empiezan con un entusiasmo, hermano, y terminan con la patadita de la buena suerte. Sí, pierden el ánimo, pierden el gozo, pierden el anhelo por buscarlo. Les entra una amargura santa, como dicen por ahí. No, no existe. Ya no aplauden, ya sí, yo conozco eso, pero no han tenido una visitación del cielo. Se han llenado de conocimiento, están obesos espiritualmente, pero no han tenido un encuentro con la vida. Amén. Entonces hay gente que se resignó, hermano. Gente que se resignó, que tienen mente desértica. Gente que se rindió a la crisis, a la enfermedad, hermano, al conformismo. Bueno, con que me dijo, me paren los pelos ya, con ver la iglesia bonita ya. No. Dígale que tiene a su lado: no te conformes. Dígale: no te conformes. Ahora, otro punto que me gusta de este llamado es que en medio del desierto, de la situación difícil, de los pocos recursos, de no ser dueño de nada, Moisés dice: aquí estoy, hermano. Aquí estoy. Sí, ¿por qué le digo eso? Que Moisés estaba esperando, porque él no le dio miedo cuando Dios le habló. Que usted esté solo, hermano, en el desierto, y usted escuche: Moisés, Moisés. ¿Sé qué hace? La gente le da miedo, hermano. ¿Ah? Una voz en el desierto, cualquiera se sorprende, ¿cierto que sí? Si a veces va al baño la gente, hermano, y medio se mueve algo allí. ¡Ay! Ahora escuchar una voz y que lo llamen por nombre propio. Entonces Moisés dice, inmediatamente él responde: aquí estoy. Es porque él estaba esperando y él ya sabía que en algún momento de la vida Dios lo iba a llamar. Pero ¿qué hizo él? Él estuvo en el momento correcto y en el lugar correcto. Él sabía que él tenía un llamado y tenía un propósito de parte
de Dios, y él no se frustró, él no se cansó, él siguió, hermano, siguió yendo a la congregación, siguió siendo firme, siguió yendo leyendo la Biblia, siguió orando durante 40 años. Pastor, la Biblia no dice eso, pero ya entiende lo que yo le quiero decir. Hay gente, hermano, que 2 años, 3 años se le acabó la gasolina, ya no se congrega, ya no busca más, le da pereza, ya se frustró. Hermano, la insistencia hace que la mano de Dios se mueva y que Dios, hermano, te meta en el propósito. Deme Biblia, pastor. Los trabajadores de la última hora, Dios les pagó igual como si hubieran trabajado todo el día. ¿Por qué? Porque primero, estaban en el lugar donde estaban recogiendo los trabajadores, ¿cierto? Segundo, porque Dios premió el tiempo de espera. Dios premia el tiempo de espera también. Si le paga igual que el que trabajó todo el día, es porque Dios premia el tiempo de espera. Para Dios es lo mismo, tanto como el que trabaja, tanto como el que espera, pero en el lugar correcto y haciendo lo que tiene que hacer, esperando donde debe de ser. O sea que Dios los toma a esas dos personas lo mismo. Porque si le paga lo mismo, es porque, hermano, el que está esperando también está trabajando, está esperando. Amén. Entonces, si Dios no te ha respondido, gózate, porque Dios está tomando eso también como un trabajo. Está tomando eso, hermano, y Dios te va a responder. En el estudio que estamos haciendo de la intercesión, hermano, y voy a hacer un paréntesis aquí. Estamos hablando sobre la oración, sobre, hermano, el ministerio de la intercesión. De que cuando usted empieza a interceder, la intercesión suya y mía, cuando oramos por otra persona, porque la intercesión es cuando yo me pongo por otro. Amén. Cuando usted y yo oramos, la intercesión, hermano, tiene 3 respuestas. Tiene sí, tiene no y tiene un espera. Pero la espera es como un sí acondicionado, decíamos. Porque Dios te está preparando para que cuando llegue el tiempo, te va a decir sí, llegó el tiempo, se maduraron las temporadas, ya puedes disfrutar, ya puedes emanar esa gloria. Amén. Entonces hubo gente que se resignó, gente que pasaron los años y ya no, eso de Dios sí, yo me acuerdo. Y como le he dicho, hermano, ya en esos altares hay bonitos recuerdos, hay cenizas. Pero usted y yo estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto que sí? Va a llegar el día de la manifestación, de tu manifestación ya tiene fecha. Porque los desiertos, hermano, ahí es donde Dios habla. A Dios le encantan los desiertos, a Dios le encanta la crisis, porque allí usted aprende a depender de Dios, porque en el desierto no hay recursos, no hay nada. Ahí le toca a uno sí o sí esperar y confiar en Dios. Pero los desiertos no son para vivir ni para quedarnos allí. Los desiertos tienen tiempo de caducidad. Amén. Entonces, hermano, Moisés no le sacó el cuerpo al llamado de Dios. Él dijo, heme aquí. A pesar de la dificultad, a pesar de no tener nada, Señor, aquí estoy. Respondió al llamado de Dios. Hay gente que no, hermano, no, es que pastor, es que yo no puedo, es que no, yo me congrego, pero no, pastor, es que no quiero tanto compromiso. Qué pena por la persona, porque, hermano, Dios nos llamó para servir. Dice la Biblia, mi padre y yo hasta hoy trabajamos. Imagínense, el Padre trabaja, el Espíritu Santo trabaja para el Padre y para Jesucristo. Imagínense. Amén. Entonces, si hay enfermedad, yo le sirvo a Dios. Hay crisis, yo le sirvo a Dios. No importa, hermano, nuestro servicio, el llamado que Dios le ha hecho a usted y a mí no está condicionado a nuestra salud ni a lo que tengamos de dinero o a las crisis. Hay que servir. Amén. Pero hay una frase que es vieja, pero es buena. El que no nació para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Tremendo eso, hermano. Eso debe haber sido un proverbio. Amén. Entonces hay mucha gente que le dice no. Y no solo eso, no solo eso me sorprendió de Moisés, sino por, hermano, miren, Moisés era una persona que, ¿quién espera 40 años, hermano? Por un llamado. Si hay personas que llegan a la iglesia, ya de pronto medio saben leer un poquito la Biblia y saben 2 temas y ya quieren que, mándeme.
No, es un proceso. Mire que todos los grandes hombres, todos los hombres que Dios engrandeció, hermano, pasaron por un proceso. Dígame conmigo proceso. El que quiere, en el Señor no hay atajos, en el Señor hay caminos. Caminos por recorrer. Si el mismo Jesús le tocó que ir al desierto, ¿será que usted y yo vamos a conseguir un atajo? No hay atajos, hermano. No hay atajos. Usted y yo tenemos que esperar por ese encuentro. Amén. Ahora, donde Dios te llama, te va a hablar. Y es ahí en el desierto, hermano. Moisés estaba en el lugar correcto. Moisés estaba en el lugar indicado. Es como usted y yo. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Hermano, Dios nos va a hablar y Dios nos va a hacer ese llamado, lo va a hacer efectivo. Pero ¿a dónde le llamó Dios a Moisés? En el desierto. Si usted y yo no estamos en el lugar correcto, no hay llamado, no hay manifestación. Nos quedamos siempre pensando que hubo un Dios grande que algún día me iba a usar, pero no, yo acostado allá en la cama hasta las 10 de la mañana, me levanto con motas de lana en la cabeza. Mamá, ¿cuál es el mío? Si no nos levantamos a orar, si no nos congregamos, no leemos la Biblia, no estamos en el lugar correcto. Dios no le va a hablar a una persona que está viendo Netflix y que está viendo YouTube, Facebook a toda hora, invirtiendo horas. Dicen que no hay tiempo. Sí hay tiempo, hermano. Son las mismas 24 horas de siempre. Y como le decía ahora Díaz, antes no había lavadoras, no había cafeteras, no había, hermano, ollas pitadoras, no había estufas a gas. Había era el socandela y los almuerzos se demoraban como 5 horas. Ahora usted hace almuerzo en 40 minutos. Pastor, lléveme para buscarse y yo le hago el almuerzo en 40 minutos. Hay lavadora, la gente antes lavaba a mano y le quedaba tiempo. Ahora hay muchas comodidades y queda menos tiempo. ¿Qué pasará? Es una mala administración, porque el tiempo es el celular y pasan horas. Horas y horas. ¿Qué pensará Dios cuando no le dedicamos el tiempo a Él? Tremendo, ¿no? Y después ya queremos que Dios nos hable. Bueno, pues no lo voy a regañar por eso. Entonces, hermano, gente que quiere llamado, gente que quiere un encuentro, una sanidad, pero durmiendo, hermano. Moisés estaba juicioso, él estaba constante. 40 años, hermano, mire, para sacarlo, los pastores se iban semanas, porque se adentraban por allá, hermano, a llevar las ovejas. Y pasaban los días y después volvía y así. Él estuvo 40 años así, imagínense, toda una vida. Toda la juventud. Amén. Entonces él estaba juicioso, él estaba constante. Entonces lo primero que Dios le dice cuando lo llama, le dice, ¿qué es lo que le dice? Quítate el calzado. Aquí ya seguimos. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Quítate el calzado. Ya cuando Dios te ve que usted se está acercando a Él, que llamó la atención y que usted dice, no, yo quiero salirme del montón, de la multitud que solamente viene por las bendiciones, por los panes y los peces. No, yo quiero algo más en ti, Señor. Yo estoy empeñado en conocerte más. Aquí estoy, Señor. Cuando Dios ve eso en una persona, entonces ya Dios le da una instrucción para que usted y yo hagamos lo que sigue, para poder llevarnos de gloria en gloria. Entonces ya le dice, quítate. ¿Qué le dice? Quítate el calzado, ¿cierto que sí? Vamos a leer el versículo, dice el 4. Heme aquí, el 5. ¿Qué dice el 5? Entonces, lo primero que la disciplina para buscar y acercarse a Dios, ser curioso y estar allí buscando, ¿cierto? Constante. ¿Sí o no? La disposición. Pero, hermano, no es suficiente con eso solamente. Usted y yo tenemos que, hermano, ahí vamos bien. Tenemos la disciplina, la disposición, la curiosidad. Queremos más del Señor, pero hay otra cosita que hay que quitarse de encima para poder, hermano, ahí sí entrar en el propósito de Dios. Es quitarnos el calzado. ¿El calzado qué tipifica? Caminar. El caminar diario. El caminar, hermano, en lo que hemos aprendido. Hay que quitarse ese calzado de la cabeza que me enseñó a caminar de una forma, para poder que Dios me enseñe la forma de Él. Porque hay gente, hermano, que tiene tan arraigadas unas cosas en la mente que si usted y yo no nos quitamos esas chanclas, esas sandalias, esa forma de caminar, Dios no va a poder colocarte otros zapatos. ¿O quién puede colocarse 2 pares de zapatos encima? Nadie.
Porque es que las sandalias es una forma de caminar. Habla del caminar. Hermano, supuestamente estaban empolvadas las chanclas. Y si usted, hermano, analiza, ¿qué podría estar más sucio que las chanclas de Moisés? Hermano, la ropa interior. ¿Sí estaría sucia o no estaría sucia? Entonces uno se pone a analizar eso. ¿O no? El Señor nos dice, es que usted y yo tenemos que cambiar esos dogmas, esas, hermano, fortalezas, esos lugares altos donde el diablo se esconde. Esas son las fortalezas, esos lugares altos hay que quebrarlos en el nombre de Jesús. No, que es que no se puede hacer esto, que no puede, que sí puede, que no puede, que el pantalón es del diablo, que... El pantalón no es del diablo, el diablo no ha creado nada. El diablo no ha creado nada, hermano. ¿Qué esta alabanza del diablo? ¿Qué esta alabanza? Y yo veo esos videos, hermano, yo paso rápido por YouTube ahí. Rápido. Yo vi un momentico nomás, ¿no? Ah, pastor, ¿no que no puede ver YouTube? No, sí puede ver. Entonces, dice la palabra del Señor, hermano, que Dios la primera instrucción que le da es que se quite el calzado, que cambie la forma de caminar, que cambie esa estructura mental, hermano. Amén. Porque a veces la gente aprendió y aprendió mal. Eso. Tenemos que, hermano, desaprender para aprender, como dice la hermana. Gloria a Dios. Porque si no cambiamos ese calzado de la mente, esa forma de caminar, Dios no nos puede enseñar lo nuevo. Hay gente que está vino viejo todavía. Y para poder que caiga el vino nuevo, usted y yo tenemos que cambiar ese vino viejo, cambiar el odre, la forma de pensar. Amén. Eso fue lo que le pasó a Josué. Josué por eso pudo proseguir. Porque Josué, ¿qué pasó con Josué? La Biblia dice en Josué, dice que cuando murió Moisés, hermano, antes de Moisés, ¿qué era? De día era la columna de la nube del desierto que les daba sombra, ¿cierto? Pero de noche, ¿qué aparecía? Una columna de fuego para iluminarlos y para darles calor. Porque los que han estudiado de desierto, en el día hace mucho calor, temperaturas hostiles, y en la noche hace mucho frío. Tiempo hasta de congelamiento, hermano. Son tierras hostiles. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estaba Moisés, de noche había columna de fuego, de día había nube en el desierto. Pero cuando muere Moisés, hermano, al otro día ya no había nube. Ni en la noche hubo, hermano, columna de fuego, ya no había. Y a Josué le tocó que renovar la mente, porque Dios le cambió toda la teología que él había aprendido. De día nube, de noche columna. Y cuando, hermano, antes la nube se movía y ellos tenían que moverse y seguir la presencia, seguir. Ahora no, ya Dios le dice, no temas ni desmayes, porque donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Antes la nube se movía y yo me movía. Ahora Dios le dice, no, donde usted quiera que se vaya, yo voy con usted. Le cambió la teología. Y si no renueva la mente, hermano, se quedó en el área de los dinosaurios. Por eso usted ve mucho cristiano que no renueva la mente, hermano. Y si usted lo ve en el espíritu, lo ve, hermano, con un taparrabo y con una lanza. Unga, unga. Porque si usted y yo nos quedamos, hermano, se queda la gente, porque es que el reino de los cielos no cambia, es un organismo vivo. Es más, las células que usted tiene ahora, la piel que usted tiene ahora, hace 10 años, 5 años no es la misma. Y si un cuerpo se renueva así, hermano, el reino de los cielos también. Usted ve esos árboles, hermano, que tienen años, las hojas que tiene, es más, el tronco que tiene, la corteza, no es la misma de ahora 1 año, de 2 años, no es la misma, se renovó. Por eso dice la Biblia, renovaos en el espíritu de la mente. Ah, o sea que Dios cambia, ¿no? Es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahí es que renovar la mente, porque si no se renueva la mente, hermano, se queda en vino viejo. Cambiada la ley, le voy a dar otro versículo. ¿Es necesario que cambie? ¿No han leído en Hebreos? Cambiada la ley, es necesario que cambie el sacerdocio. Antes los sacerdotes eran de los levitas, hermano, de la tribu de Leví. Pero ahora el Señor sacó un sacerdocio, hermano, de la tribu de Judá, de adoradores. Pero eso es otro tema, amén. Después entramos ahí si Dios lo permite. Me estoy acumulando de puros temas, hermano, en espera ahí. Tranquilo que tenemos mucho tiempo.
Gloria a Dios. Poco a poco ahí, cuando Dios me dé permiso. Entonces, hermano, le dice: cámbiese, quítese, cámbiese el calzado. Primer lugar, estar en el lugar correcto. Segundo, la disciplina. Amén. Porque habla de años. Mire, la Biblia habla de 40 años en el desierto. Cuando habla de esos años, eso me quiere decir a mí que hay una disciplina, una constancia. Amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted y yo tenemos que determinar una cosa y ser firmes. Y sobre esa decisión va a resplandecer la luz de Cristo. Mire, hermano, la gente está para lo malo. Son determinantes. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y terminan haciendo, hermano, como dicen por ahí, el gol. Porque son determinantes. Hasta para lo malo son determinantes. Y por eso, hermano, le sale bien sus jugadas, sus vueltas, como dicen por allí. Van para el infierno, pero hicieron sus vueltas. Lo que determinaron lo hicieron. Lo hicieron. Amén. ¿Sí o no? Dígale que tiene a su lado: quítate el calzado. Para poder cumplir el llamado de Dios que hay en su vida y en la mía, tenemos que, hermano, no solamente tener disposición, sino cambiar el calzado. Quitar esa forma de caminar antigua, vivir el evangelio que a nosotros nos parece. Es que yo creo, es que a mí, ¿qué día estaba hablando, hermano, con una persona? No hace mucho. No, es que usted no me entiende, y queriéndome como enredar. Lo que pasa es que usted quiere vivir ese evangelio a su manera, y no es a su manera, es a la manera de Dios. Amén. Porque la gente dice: no, es que yo busco a Dios y yo voy, yo sé cómo es, yo busco a Dios a mi manera. Y yo le dije: es que no es a su manera, solamente hay una manera, y es la que Dios dice. Amén. Entonces, el calzado tipifica la forma de caminar. No es como usted piensa, no es como te lo han contado, no es a mi manera, es como Dios dice. Amén. Entonces, hermano, quitarse esa forma humana, porque hay una filosofía muy bonitas, pero no son de Dios. Amén. Ahora, la pregunta es, algo que usted y yo tenemos que hacer para poder cumplir ese llamado. Usted y yo tenemos que despojarnos, porque Dios le dijo: quítate. ¿De qué usted se va a despojar? Dios te puede estar pidiendo que nos despojemos de algo. ¿Qué es? No sé. ¿Sí? Jesucristo, dice la Biblia que Él se despojó. Filipenses, ¿sí lo ha leído? Si usted y yo no nos despojamos de nosotros mismos, de nuestra forma de pensar, no va a haber exaltación, no va a haber gloria, no va a haber nada. Un versículo que me acabó de llegar, que me regaló el Señor. ¿De qué Dios te está diciendo que te despojes? Puede ser una relación, puede ser un trabajo que Dios no quiere que esté allí, puede ser de ayunar más, de orar más. ¿Despojarnos de qué? De la pereza, de la pérdida de tiempo, despojarse del celular. Uy, hermano, porque eso es una atadura terrible. Esos son unos grilletes del diablo, los más grandes del infierno. Yo digo que son esos. ¿Serio? ¿Se acuerdan el nombre BlackBerry? Me compré una BlackBerry. ¿Se acuerdan? Que tenía poco de botones. Y eso chicaneaban con eso sacaban. Y eso era todo con el poco de botones, con el abecedario allí. ¿Qué días? En ese tiempo, hermano, BlackBerry significa fresa negra. ¿Y qué era la fresa negra? La fresa negra, ¿se acuerdan? Los hermanos, eran los presos, les amarraban una cadena con una bola pesadísima. Eso era la fresa negra. Esclavos. La F de Facebook. Y simbolitos que Dios nos permite conocer. Pero la gente está ahí. Es una F. ¿Se ha visto? Esclavos. No son libres. Esclavos viendo video tras video. ¿No me entiendes, cierto? La ratica bañando y le quitan la silla, se cayó. Y pasan 3, 4 horas a la semana, 30 horas, años. ¿Y qué? Trayéndole más aflicción de espíritu. Porque eso trae una aflicción impresionante, hermano. Y a los niños les adelanta los procesos. Eso es un veneno. Veneno total. El arma más poderosa de las tinieblas no son los pecados, hermano. Es un espíritu tan insignificante que se llama la distracción.
Como el mago. Mientras que acá está haciendo el truco, mientras que acá está mostrándole algo, por acá está haciendo el truco. Distracción. Lo más valioso que usted y yo tenemos, hermano, es el tiempo. El tiempo. Amén. ¿De qué se va a despojar para este nuevo año? ¿De qué te puede... ¿Cuál es el propósito con que vamos a llenar la vigilia? Acuérdese, ¿no? Este 24, el miércoles, tenemos la vigilia de 7 a 12. Hermano, culto de acción de gracias. Y le vamos a dar unos papeles ahorita donde le vamos a decir, donde usted va a escribir, a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Y usted lo escribe. Y ese día vamos a darle gracias porque nos hemos acostumbrado solamente a pedir. No, usted va a escribir: Señor, gracias por esto, gracias por aquello. Es un culto de acción de gracias. Y el 31 vamos a tener, es el culto de los propósitos, donde usted le va a escribir: Señor, yo para este año quiero 3 locales en el centro, 2 camionetas, 5 fincas, 2 pensiones. El Señor está con el maletín. Amén. Ahí metí una cuña ahí en un break de comerciales. Entonces, recapitulemos. Hay que ver el proceso en que Dios va llevando a Moisés. Y a medida que él se dispone, que está siendo constante y obedece, Dios le va soltando más la pita. Amén. Y cuando se cumple con esas cualidades, Dios ahí se le revela a Moisés. ¿Cómo así, pastor? Y le dice: yo soy el Dios de tus... Vamos a leerlo. El versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Yo soy el Dios que te predicaron hace tiempo. Yo soy el Dios de tu juventud. Yo soy el Dios de tus padres. Entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Y qué pasó? Y tuvo miedo de mirar a Dios. Pero ¿por qué no se sorprendió cuando le habló al principio? Porque no lo había conocido, hermano. Cuando Dios se le mostró a él y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, él se le reveló tal cual era. Cuando usted tiene una intención de conocer más a Dios y de cumplir el propósito y de acercarse a Él, hermano, Dios se te va a revelar como es Él. No como te lo han contado, como es Él. Y ahí va a entrar el espíritu de temor de Jehová, hermano, y difícilmente usted se va a apartar de los caminos de Dios. Porque tienes espíritu de temor de Jehová, el temor, el respeto por las cosas de Dios. Todo va a cambiar en tu vida. Yo le decía a una persona que me decía: no, es que yo he tenido un encuentro con Dios. Es que usted conoció fue y no, un encuentro con Dios, pero no, yo soy de la iglesia y no, y una cantidad de cosas. Y yo le dije: usted conoció al Dios de los milagros, pero no conoció al Dios Salvador. Porque cuando usted tiene un encuentro con Dios, hermano, es imposible volver a ser el mismo. Pedro tuvo un encuentro con Dios, dejó los peces, dejó los sueños, dejó todo por seguir al Señor. Hermano, Mateo era un cobrador de impuestos, dejó todo por el Señor, se paró de ese lugar de privilegio por seguir al Señor. Cuando usted tiene un encuentro con el Eterno, usted no vuelve a ser igual. No, que es que yo tuve un encuentro, yo conozco a Dios, pero a mí no me gusta congregarme. Es contraproducente. Yo te amo, mi amor, pero te golpeo y te doy pata. Eso no existe. Entonces, hay gente que conoce, sí, a un Dios que le hizo un milagro, 2 milagros. Pero cuando usted dice: Señor, yo sé que tú eres más que un milagro, yo te quiero conocer a ti. Yo quiero saber quién eres tú, Señor. Y quiero honrarte porque tú me creaste, Señor, y tú eres el todo. La cosa va a cambiar. Él conoce las intenciones, hermano. Él sabe con qué intenciones usted viene. Lógico, uno quiere bendiciones, uno quiere más. Pero cuando usted dice: sí, Señor, yo quiero todo eso, pero además de eso, yo quiero saber de ti. A mí me han dicho que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios que habla. Me han hablado profecías, a mí me han dicho: háblame a mí. Dios a esas personas las trata diferente. Hay un trato especial. Eso le pasó a Moisés. Moisés se le manifestaba el poder de Dios. Moisés, hermano, abrió los mares con el poder de Dios, ¿cierto que sí? Metió la vara en el río Nilo y se convirtió en sangre, ¿cierto que sí? Todo lo hizo con la vara. Hablaba con Dios cara a cara. Le trajo los mandamientos al pueblo de Israel de piedra, hermano, que tipificaban el corazón de Israel, que era duro. Moisés la tenía hecha, él conoció el poder de Dios. Pero ¿sabe qué conmovió más a Dios, hermano? Y que Dios me lo dijo,
que él quiso, él no se conformó con el poder ni con las comodidades. Él dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Muchos se conforman con el pan y con el maná. Muchos se conforman con: yo vivo bien ya, y se quedaron allí. Pero cuando usted le dice: Señor, yo vivo bien, yo te doy gracias, estoy enteramente agradecido, Señor, pero Señor, yo te quiero conocer a ti. Dios dice: ah, estás entendiendo cómo es. Pase entonces usted para acá. Esos son los hijos que prefieren a Dios. Porque hay gente que prefiere son las comodidades y vivir bien, vivir sabroso. Pero cuando usted, a pesar de que vive sabroso, usted quiere conocer a Dios, Dios dice: bueno, usted vive bien y ya no me buscan. Bueno, que quede ahí, bueno, va para el cielo, pero quédese ahí. Pero, usted quiere, a pesar de las comodidades, usted quiere mi presencia. Venga pues para acá, vamos a soñar, vamos a vivir una vida de aventura, de lo sobrenatural. Moisés era el líder ya, era cabeza. Moisés había podido seguir viviendo, hermano, allá en Egipto, con pestañas postizas y peluca larga, como los egipcios se delineaban, hermano, según pues las películas. No sé de eso, según las pinturas. Pero él cambió un palacio por un desierto. Usted que está dispuesto a despojarse, porque en el Señor es un despojo. ¿De qué te vas a despojar? Porque porque la presencia, eso cuesta, hermano. Eso no es de gratis. Los que antes tienen la presencia y evidenciaron que manifestaron la presencia de Dios, no solo con milagros, sí, porque cuando tienen la presencia, los milagros se manifiestan automáticamente. Ser adorador te va a costar. Nos va a costar. Entonces Moisés fue diferente. ¿Por qué? Porque Moisés, hermano, él quiso conocer la gloria de Dios. Y lo que Dios le permitió escribir a Moisés, y lo que le permitió, hermano, mire, usted analice la vida de Moisés. Moisés vio la gloria de Dios, la vio. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Mire por todo lo que pasó Moisés. Una vez un hombre le dijo a Dios: Señor, yo paso de desierto en desierto, de desierto en desierto, Señor. ¿Cuándo voy a salir del desierto? Y le dice Dios: mira a Juan. Juan salió del desierto a vivir una vida de ciudad y perdió la cabeza. No, Señor, manténme en el desierto, manténme en el desierto. ¿No era así? Juan, ¿dónde mantenía a Juan? En el desierto. Comía, hermano, langostas. Muchos dicen que eran que plantas. No, yo digo que langostas, bueno, lo que sea. Con pelo de camello, vivía en el desierto, pero con la presencia. Hablaba con Dios. Se fue para el palacio, entró allá. ¿Y qué pasó? ¿No le arrancaron la cabeza? Señor, yo prefiero el desierto. ¿Sí o no? Hay gente que conoce al Dios proveedor, pero no conoce, hermano, la presencia de Dios, al Dios Shalom, al Dios de paz, al Dios al Melquisedec, al Jesucristo, tipología de Melquisedec. Melquisedec, tipología de Jesucristo. Su presencia, hermano, es una cosa a lo que le estamos apuntando, ¿cierto que sí? El pastor habla como y lo conoce. No, yo también estoy sentado ahí, yo también estoy en primera fila porque estamos en ese proceso de conocerlo, ¿sí o no? Entonces hay gente que conoce un aspecto de Dios y ya creen que conocen todo de Dios. No es un aspecto. La unción no es Dios, es un aspecto de Dios. Y colocaba un ejemplo, hermano, de que hay personas que trabajaron en Ingenio del Cauca y reciben bendiciones del dueño, que era Ardila Lule cuando estaba vivo, pero nunca conocieron a Ardila Lule. Nunca. Hay gente que recibe beneficios, hermano, trabaja para el gobierno y nunca conocen al presidente, nunca conocen. Entonces hay gente que sí, puede disfrutar de un milagro, puede disfrutar de una unción, de algo bonito por un momento, pero no conocer al dueño de la unción. Amén.
Entonces Moisés se le reveló la persona de Dios. Y cuando, por eso a David se le reveló también la persona de Dios. Él conoció a Dios, hermano. David. Cuando conocemos a Dios vamos a disfrutar de su poder también, de los milagros. Gente que solo, hermano, quiere conocer a Dios por lo que le deme. Como dicen por ahí, es muy famoso, ¿no? Pero es chistoso. El cristiano oveja, dame, bendíceme, sáname. El cristiano me. ¿Sí? Sí, el cristiano ovejita. Usted y yo tenemos que sufrir la transformación de corderos a leones. Amén. A leones, hermano. Y eso es un peligro, hermano, porque cuando se busca solamente a Dios por un beneficio físico, el día que tenga una necesidad, ese día no vuelve a la iglesia. No vuelven o se van alejando porque conocen a un Dios que solamente les da cosas materiales, cosas. Pero cuando usted conoce la presencia de Dios, uy, hermano, así usted no tenga nada material, usted quiere vivir por esa presencia. Ya la cosa cambia. La cosa es diferente. Amén. Es un peligro cuando usted y yo buscamos a Dios solo por lo que nos pueda dar. Cuando usted tenga comodidad, cuando tenga todo, se puede olvidar de Dios también. Deme Biblia, pastor. Salmo 100. En los salmos dice, alma mía. 103. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides. O sea que los beneficios pueden hacer olvidar de Dios. Las comodidades pueden hacer olvidar de Dios. Cuando no tenían nada, Señor, a los ayunos, y venían a los cultos. Padre, bendíceme, Señor, mira la necesidad, y humillados. Y Dios les da, hermano, a manejar o a administrar un peso. No hay tiempo. El que no tiene tiempo para buscar de Dios nunca lo va a conocer. Nunca lo va a conocer. David fue diferente. David conoció no un aspecto de Dios, sino que conoció a Dios. Otra cosa que se te va a revelar es el propósito que usted tiene en Dios, hermano. En el verso 7 que dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores y descendió líbranos. Y cuando usted, hermano, empieza a ver, dice la palabra del Señor, hermano, que Dios utiliza. Mire todos los versículos. Utilizó 6 versos para hablar de su propósito cuando se dispuso Moisés a conocer de Dios. Todo lo que habla Dios y le muestra su legado, le muestra todo lo que va a hacer, solamente con disposición. Amén. Y dejemos hasta allí porque ya, hermano, el tiempo se agotó. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Disciplina, disposición. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en el lugar correcto. Usted en estos momentos está en el lugar correcto. Cuando Dios venga a llamar o a dar algo, tú estás ahí. Cuando Dios llame a lista, usted está, amén, presente. El llamado de Moisés, hermano, nos deja muchas enseñanzas. Y esto sigue, ¿no? Pero ahí pasé por encima por lo que, hermano, para que podamos llevarnos una idea de que usted y yo tenemos que dejar el pasado atrás. Y Dios te ha hecho un llamado. A pesar de los errores, a pesar de las dificultades, usted y yo, hermano, tenemos un llamado de parte de Dios. Mire, Moisés tenía 80 años. Yo creo que aquí ninguno tiene 80 años, ¿o sí? Casi, ¿no? Pegó en el palo. Hermano, y no podemos perder la fe. Moisés no la perdió. Aquí todos somos muchachitos. Entonces, sea insistente con Dios, que en cualquier momento Dios te va a llamar. Lo que yo decía la otra vez, sí, usted la oración suya tiene que decirle, Señor, estoy esperando esa temporada mía. Si voy a vivir 10 años, 3 años, 1 año, que sea un dolor de cabeza para el infierno.
Señor, si tú me tienes en esta tierra, así sea para vivir 6 meses, Padre, que yo, Señor, en esos 6 meses haga temblar la tierra, haciendo cruzadas y que se conviertan miles y que se sanen miles. No, pero es que yo no he orado 40 días, 40 noches no he ayunado, casi no me... Empiezan las opciones, ¿no? Recuerde que no es usted, es Dios. Hay gente que se aterra porque Dios te usa. Es Dios, no somos nosotros. Es Dios a través de usted y de mí. Dios escogió una zarza, algo insignificante, para llenarlo de su gloria, hermano. Ahora no lo va a coger a usted y a mí. Para el ojo humano es insignificante, pero para el ojo de Dios estamos aprobados por el cielo. Amén.